Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y todas. Y ya veo que por aquí nuestro amigo Tony ha decidido plácidamente quedarse en su casa tomando un cafelito. Y tenemos a María Auxiliadora, ¿no? Que está que está en Irlanda, ¿o dónde estamos? Bueno, habíamos quedado ya en el mes de febrero, que hoy dedicaríamos para ver dificultades de las prácticas de la asignatura, de la cual 4 preguntas de estas prácticas van a aparecer en el examen. Voy a empezar, bueno, María sigue en Irlanda. Vamos a empezar por la práctica 2, que es más fácil, quiero decir que es la que vais a poder practicar con alguien en casa, que hace referencia al efecto Stroop, ¿vale? El efecto Stroop es un efecto inhibitorio que se produce cuando a una persona se le pide, esto fue descubierto en 1935 por un investigador, Stroop, y el fenómeno se produce cuando a un sujeto se le pide que lea palabras que están escritas con una tinta de un determinado color, ¿vale? Si el color es congruente es decir, si la palabra es congruente con el color en el cual está escrita la palabra, no hay ningún problema. El problema ocurre cuando un sujeto tiene que decir verde y la palabra está escrita en azul. Y se produce un conflicto entre 2 tipos de procesamiento distintos. Un procesamiento automático, que es la lectura de la palabra, y un procesamiento controlado, que exige mucha atención de inhibir la lectura de la palabra y centrarse en el color en el cual está escrita la palabra. Aquí, en la PEC 2, os proporcionan 3 tipos de láminas. Unas láminas en las cuales la palabra está escrita en color negro, otra lámina en la cual en vez de palabras hay colores y nos encontramos X escritas en distintos colores, y una lámina en la cual aparecen palabras escritas en distintos colores, algunos congruentes y otros incongruentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo proceder? Lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que es tan fácil que si tenéis oportunidad, podíais en vuestra casa, algún familiar cercano o alguien pasarle y veis realmente si se produce interferencia o no se produce interferencia. Lo primero que hacemos es, le damos a leer al sujeto las palabras en blanco y negro, ¿vale? Hay 100 palabras, ¿vale? Y es decir, cada lámina tiene 100 elementos y le damos 45 segundos para leer la lámina. De modo que en esos 45 segundos anotamos la cantidad de aciertos que el sujeto ha tenido, ¿vale? Muy bien. Una vez que ha visto esa lámina, descansamos 1 minuto o 2 minutos sin hacerle ningún comentario, ¿vale? Es decir, no hay que darle pistas al sujeto. Y le damos la segunda lámina en la cual tiene que leer X en distintos colores. Y lo mismo, son 100 estímulos y el sujeto solamente, el sujeto experimental tiene que únicamente indicar el color en el cual están escritas esas X, ¿vale? Y cuando llega a los 45 segundos, pues medimos
la cantidad de aciertos que el sujeto hace. ¿Vale? Una vez que ha hecho ha dicho los colores que aparecían en esa lámina, le presentamos la lámina fundamental para ver si realmente se produce o no el efecto Stuck. Y le presentamos esa lámina en la cual hay palabras escritas en distintos colores, pero los sujetos no tienen que leer palabras, sino que los sujetos tienen que decir el color en el cual está escrita la palabra. ¿Vale? De modo que yo no sé si desde casa tenéis a mano las prácticas o no. Vale, bueno, pues si tenéis, imaginad que le hemos pasado la práctica a dos personas distintas, ¿vale? Y una persona en palabras, en blanco y negro, ha obtenido 95 respuestas correctas, ¿vale? ¿Por qué, María, no te las anotas? ¿Vale? O sea, el primer sujeto, 95 en P, en la categoría P. En color, en la segunda lámina, ha obtenido 80. Y en PC, en palabras con color, ha obtenido 40. Eso un sujeto. Imaginemos un segundo sujeto que ha obtenido en P 95, en C 80, es decir, lo mismo que el sujeto del primer sujeto, pero en PC ha obtenido 25. Entonces, lo primero que hacemos, y tenéis en la página 6, en la fórmula, no, en la página 6 de la práctica. No, todo eso en el libro no aparece, ¿vale? Eso hay que ir a la página web de la asignatura y descargarlas de allí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Venga, gracias. Parece que el sonido estaba excesivamente fuerte. Lo primero que hacemos es estimar cuál va a ser el resultado hipotético que un sujeto pudiera, en función de los resultados, obtener en la lámina PC. Y aquí nos dice una fórmula que PC', bueno, más vale que sobre, ¿no? PC' es igual que P por C partido por P más C. Más C. Si cogemos los datos anteriores, vemos que el numerador sería 95 en el primer sujeto, ¿vale? 95 por 80 y el denominador sería 95 más 80. El resultado del numerador sería 7600 y el denominador 175. Y eso daría lugar a 43,42. Entonces, el siguiente paso es calcular cuánta interferencia ha habido. Y la interferencia se mide PC
Es decir, el resultado real del sujeto menos el resultado que debería de haber obtenido, PC'. El resultado que ha obtenido el sujeto 1 es 40 y el que debería de haber obtenido es 43,42. De modo que la diferencia sería menos 3,42, ¿vale? Por tanto, el primer sujeto ha tenido una interferencia de 3,42, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo sujeto. El primer paso, PC', el cálculo de PC' sería exactamente igual, porque ha obtenido los mismos datos. Lo único que cambia es qué interferencia ha obtenido. Y así restamos de PC y el segundo sujeto obtuvo 25 menos 43,42. Y la diferencia son menos 18,42. Mirad en la página 7, donde hay una curva normal en la cual la media de esa curva es el valor 0. A la izquierda de 0, es decir, los valores negativos serán indicadores de interferencia y los valores positivos serán indicadores de haber resistido a la interferencia, ¿vale? Pero se considera que estadísticamente significativo los valores de menos 10 a la izquierda y más 10 a la derecha son los valores normales de la población, ¿vale? De modo que una persona que obtenga una puntuación de menos 10 o mayor de menos 10, diremos que es una persona que ha sufrido una interferencia estadísticamente significativa. Valores menores que menos 10, diremos que está dentro de la media de la población, ha obtenido interferencia, pero no es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Veamos, en nuestro primer sujeto obtuvo un menos 3,42. Ha tenido interferencia, pero esa interferencia no es estadísticamente significativa. En tanto que el segundo sujeto ha obtenido menos 18,42. Esa persona ha obtenido una interferencia estadísticamente significativa, ¿vale? Mirad que aquí os pone una serie de preguntas para ver si habéis entendido esto, que yo creo que alguna de esas preguntas puede repetirse en el examen. Os piden cuántos elementos hay en una lámina del efecto Stubb y generalmente son 100 elementos, pero puede haber otro tipo de elementos. Te dice, ¿qué significa la puntuación PC'? Pues la puntuación PC' es la estimación del resultado que consideramos que un sujeto debería de obtener en base a los resultados de las láminas anteriores donde no ha habido interferencia. Aquí viene otra prueba en la cual os da una serie de
valores en la lámina P, en la lámina C y en la lámina PC. Y os pide que calculéis, es decir, que hagáis lo que hemos hecho antes, cuál sería la puntuación de interferencia. En la siguiente os pone unos valores de interferencia y os dice cuál ha resistido más a la interferencia o cuál ha resistido menos a la interferencia o cuál ha resistido más a la interferencia, ¿vale? Y tenéis que responder en función de esos valores. Es importante tener claro que por debajo de menos 10 la interferencia es estadísticamente significativa, ¿vale? Y obviamente por encima de 10 la resistencia a la interferencia es estadísticamente significativa, ¿vale? Aquí hace una extrapolación y dice que las personas que resisten a la interferencia son personas que tienen una mayor flexibilidad cognitiva, personas que son más creativas y que soportan el estrés cognitivo, ¿vale? Yo no sé, María, ¿alguna cuestión? ¿Se entiende bien? Vale. Vosotros, María y Tony, desde vuestra casa, ¿alguna duda que tengáis sobre el efecto Stroop? Vale, perfecto. Pues vamos, es decir, el efecto Stroop, la práctica del efecto Stroop la podéis llevar y sería deseable que cojáis algún conejillo de India que tengáis cercano en vuestra casa y que en un momento de relax le podáis aplicar con objeto de que vosotros veáis el funcionamiento, observéis si realmente en esa persona ha habido interferencia y adquiráis una cierta práctica respecto al cálculo de los parámetros para determinar si esas personas han tenido interferencia o no han tenido interferencia. La PEC 1 hace referencia a la atención abierta y movimientos oculares. Esta es una práctica que vosotros en vuestra casa no podéis llevar a cabo porque no tenéis los instrumentos apropiados como para llevar a cabo esa práctica. Aquí es importante que os leáis bien todos los conceptos que aparecen en esta práctica, porque son conceptos que no aparecen en el texto, ¿vale? En el texto hablamos de focalización visual, pero en ningún momento del texto aparece que es posible medir las focalizaciones visuales que hace una persona cuando está ante una escena perceptual. Por tanto, es muy conveniente el que veáis con detenimiento los conceptos que aparecen aquí y que tratéis de seguir un poco el hilo de la práctica. Si lo hacéis, independientemente de hacerlo, poner los resultados a lápiz, después viene la solución a todas las preguntas, ¿vale? De igual forma, en el efecto Stroop viene la solución a todas las preguntas, ¿vale? Pero en este caso, que se trata de hacer muchos cálculos, aventuraros a hacer esos cálculos y después comprobáis con los resultados que aparecen si lo habéis enfocado adecuadamente bien, ¿vale? Por tanto, en primer lugar, vamos a ir viendo algunos conceptos fundamentales para entender esta práctica. Sabéis, y hemos visto en la asignatura, que la atención puede ser abierta o puede ser encubierta. Decimos que la atención es abierta cuando nosotros focalizamos, es decir, dirigimos nuestros ojos a lo que queremos percibir, de un modo directo, ¿vale? Y hablamos de
atención encubierta cuando nuestros ojos están en otro lugar, ¿vale? Pero estamos atendiendo, aunque no focalicemos la visión. ¿De acuerdo? Aquí la práctica hace referencia a cuando de un modo voluntario, de un modo abierto, focalizamos la atención en un determinado estímulo. Diferencia entre movimientos sacádicos y fijaciones, ¿vale? Cuando nosotros fijamos la atención en un estímulo y hacemos que nuestros ojos se fijen en ellos, decimos que estamos focalizando, ¿vale? Pero nosotros, si es una escena perceptual amplia, no nos quedamos fijos como si fuéramos búhos mirando, sino que nuestros ojos tratan de descubrir otros aspectos del estímulo que estamos visualizando. Los movimientos que hacen nuestros ojos para ir a las distintas fijaciones que queremos hacer de un estímulo le llamamos movimientos sacádicos. Bueno, aquí nos dice que al cabo del día llevamos a cabo 230.000 movimientos sacádicos. Imaginaos lo que es estar conduciendo, la cantidad de fijaciones oculares y la cantidad de cambios en nuestra fijación ocular que tenemos que hacer. Cuando hemos establecido la fijación en un punto determinado y queremos cambiar la fijación en otro punto, decimos que se ha producido un movimiento sacádico. Ese movimiento sacádico puede tener una determinada amplitud, es decir, yo puedo estar mirando a mi izquierda y después mirar hacia mi derecha. Una persona puede llevar a cabo movimientos sacádicos sin mover su cabeza cuando los movimientos, la amplitud del movimiento es menor que 30 grados de ángulo visual. Cuando es superior a 30 grados de ángulo visual, el sujeto se ve obligado a mover su cabeza. Las fijaciones oculares suelen ser breves, aquí habla de 200 a 300 milisegundos, pero en los ejemplos que después os pone hablan de fijaciones de 700 milisegundos, 800 milisegundos, ¿vale? Decimos que ha habido fijación cuando al menos nuestros ojos han quedado fijos 100 milisegundos. ¿Vale? Entre 100 y 200 milisegundos. Si simplemente es mover la cabeza, eso no es una fijación ocular. Y también es importante que toméis en consideración que las fijaciones oculares tienen un periodo refractario. Es decir, si estoy fijando en un punto del estímulo y quiero desplazar a través de movimientos sacádicos a otro punto, al menos necesito entre 100 y 200 milisegundos para iniciar otra fijación. ¿De acuerdo? Bueno, aquí dice que en la fijación se pueden destacar dos componentes, uno motor, que es que antes de 100 o 200 milisegundos yo no puedo hacer otra fijación, y uno cognitivo. Y el cognitivo, ahí no hay reglas que vale, va a depender del interés que tenga yo en fijarme en aquello que considere que es adecuado. ¿Cómo medir las fijaciones oculares? Antes, lo que se hacía era un aparato que tomaba fotos de los ojos. Y después se comparaba
esas fotos que se hacían con los ojos para determinar en qué lugar del estímulo el sujeto había fijado. Hoy en día la tecnología ha avanzado y habla aquí de registradores oculares, Eye Tracker, en los cuales los sujetos tienen que estar, se le presenta en una pantalla una imagen y en la parte debajo del monitor pues hay una cámara que evalúa los movimientos oculares, las fijaciones y los movimientos sacádicos que el sujeto hace, hasta el punto de que esa cámara recoge 50 muestras de la posición de un ojo cada segundo. Es decir, que obtiene una muestra de nuestro ojo cada 20 milisegundos. Es decir, que sabe exactamente a dónde nuestro ojo está focalizando la visión y después hacia dónde ha vuelto a focalizar, es decir, qué movimientos sacádicos ha tenido. Esos datos se meten en el ordenador y el ordenador establece una gráfica de las fijaciones y de los desplazamientos sacádicos, de los movimientos sacádicos que ha obtenido el sujeto. Y a esa imagen visual se le denomina scan paint. Bueno, pues aquí viene ya la práctica que hay que realizar. Entonces, en la página 33 pues hay una imagen del cuadro de las hilanderas de Velázquez, ¿vale? Y entonces en ese cuadro de las hilanderas hay unas líneas amarillas que indican ese sujeto concreto donde ha mostrado las fijaciones oculares. Esta práctica también en casa la tenéis. Vale. Si os fijáis, la fijación número 1 ha ido prácticamente al centro de la lámina, la 2 se ha desplazado hacia la izquierda, hacia la cabeza de una de las hilanderas, la 3 se ha ido a la cara de la otra hilandera, es decir, que aquí se describe dónde ha desplazado un sujeto la visión, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer, si tuviéramos ese aparato, es analizar cuál es la secuencia de desplazamientos sacádicos que una persona ha tenido ante la imagen de un estímulo, en este caso, el cuadro de las hilanderas de Velázquez, ¿vale? Muy bien. Hemos dicho antes que el conjunto, la descripción de todas las líneas que representan las fijaciones y los desplazamientos de esas fijaciones se denomina scan paint. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora nos pide el siguiente paso que nos vayamos a la tabla 1, ¿vale? Y en la tabla 1 nos han puesto cada una de las fijaciones. En la primera columna está el número de fijación, en la segunda está la duración de la fijación, en la tercera en qué posición se encuentra. Si miramos en la página 37, esa misma imagen está con las fijaciones, con las áreas de interés, que lo veremos ahora, y con un eje de coordenadas, empezando por 0,
vertical y horizontal. Y así, por ejemplo, nos dice que la primera fijación ha tenido una duración de 740 milisegundos, que está en la posición horizontal 12 y en la posición del eje vertical 9. Y está localizada esa fijación. ¿Vale? Y así cada una de esas fijaciones. ¿De acuerdo? El siguiente paso es definir, en función del número de fijaciones, si podemos establecer áreas de interés por parte del sujeto. Es decir, que el sujeto en cuestión se ha centrado en determinadas áreas que a él le ha parecido interesantes. ¿Vale? Entonces, si miramos en la página 20, aquí nos dice que el área A, las áreas, mirad en la práctica la página 35 y 36, las áreas se establecen de izquierda a derecha, ¿vale? Y entonces la más a la izquierda es la A, ¿de acuerdo? Entonces esas son las áreas que han mostrado interés un sujeto. Y a la hora de describir las áreas, lo casi mejor es tener las hojas sueltas que no tener que ir cambiando. Pero bueno, en la página 20 nos dice que el área A, el vértice superior izquierdo, está en la coordenada horizontal 2 y en la vertical 10. No, eso es verlo. Y el vértice inferior derecho está en la coordenada horizontal 8 y en la vertical 7. Es decir, que podemos describir exactamente en un sujeto cuáles han sido las áreas de interés respecto a lo que está visualizando. Seguimos con la tabla 3, que está en la página 21, y entonces resumimos las fijaciones. Y entonces vemos que el área A ha tenido 3 fijaciones, la 2, la 3 y la 7. Y además, en la tabla 1 nos han dicho que ha durado cada una de esas fijaciones. Nos dice que la 2 era de 0,54 segundos, la 3 de 0,92 y la 7 de 0,46. Y lo que hacemos es sumar esos tiempos de fijación. Y la suma en segundos es 1,92. Es decir, el sujeto se ha centrado en el área de interés A 1,92 segundos. Casi 2 segundos ha estado ahí. Cuando en el área B, que ha habido 2 fijaciones, solamente se ha centrado 0,74 segundos, ni siquiera 1 segundo. ¿Vale? Y así sucesivamente con todo lo que aparece. ¿De acuerdo? Seguimos. La tabla 4 nos dice dónde residen las fijaciones y de dónde han venido las fijaciones. ¿Vale? Entonces, tenemos que seguir mirando, pues, las áreas de interés del sujeto, el scan page de las distintas fijaciones, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, la primera fijación ha ido al área de interés D. ¿De dónde ha procedido? De ningún sitio, porque era la primera. ¿Vale? ¿Hay alguna duda en vuestra casa de lo que estamos hablando?
Bueno, fantástico. Eso es porque tenéis una capacidad de comprensión muy grande. Eso está bien. La fijación número 2, el área donde reside es en el área A y procede de D. Es decir, desde el área D se ha ido a A. La fijación 3 está en A, ¿y de dónde ha venido? Pues también de A, y por tanto la transición ha sido A. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente como aparece en la tabla 4. Seguimos. En la tabla 5 establecemos dónde se ha ido una fijación, cómo se ha movido en las distintas áreas. Y hemos visto que del área A ha habido una traslación, ha habido un movimiento sacádico al área A, al área C y al área F. Es decir, ha habido 3 transacciones dentro del área A. El área B se ha movido una vez al área A y otra al área B, y por tanto ha habido 2 transiciones. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ha habido 11 movimientos. Ha habido 12 fijaciones y 12 movimientos porque la primera no vino de ningún sitio, ¿vale? Es decir, ningún sitio de la escena quiero referirme. En la tabla 6 nos piden que calculemos la probabilidad conjunta. Entonces hay una fórmula en la cual dice número de transiciones de área a área. Es decir, ¿qué probabilidad conjunta hay de pasar del área A? ¿Vale? Y la fórmula dice que es número de transición que ha habido de un área a otra partido por el número de fijaciones menos 1. ¿Cuántas transiciones ha habido de A a A? 1. ¿Cuántas fijaciones ha habido? 12. Menos 1, 11. 1 partido por 11 son 0, 0, 9, 1. Por tanto, la probabilidad conjunta de A con A es 0, 0, 91. Y así con toda la tabla. Uno. Bueno, y vemos la última tabla que hay que cumplimentar. Y son la probabilidad condicional de las transiciones de un área a otra. ¿Qué probabilidad hay de que de A pase a el área C? De área A a C, eso lo vemos en la tabla anterior, ha habido una transición. Partido por el número de fijaciones que ha habido en el área A. Ha habido una transición y en el área A ha habido 3 fijaciones. Por tanto, la probabilidad condicional es 0,333. ¿De acuerdo? ¿Lo estáis entendiendo todos? Bueno, espero que sí. Ahora nos dice que es hora de que lo hagáis vosotros, ¿vale? Y os ponen otra imagen que es la fragua de Vulcano de Velázquez. Y aquí viene en la página 38 la fragua de Vulcano con las coordenadas verticales de 0 a 16
y las horizontales de 0 a 21, ¿vale? Y tenemos que poner las fijaciones en la página 44. Aparecen todos los datos, ¿vale? Ahí aparecen todos los datos. Entonces, hay que poner la fijación 1 en qué área está. Es decir, que tenemos que dividir también, primero establecer las fijaciones, después indicar en qué área de interés y después qué transición. La fijación en esa área hacia dónde se ha ido. Esa es la tabla 11, ¿vale? En la tabla 12 nos dice qué transición ha habido desde el área. Aquí solamente se han establecido 4 áreas, ¿vale? Más una quinta que es fuera. Fijaciones fuera de esas áreas de interés. Entonces, ¿qué área ha habido del área A, de A a B, de A a C, de A a D o A fuera y después el sumatorio? Sumar las transiciones, ¿vale? La tabla de probabilidad conjunta, es decir, hay que coger todos los ejemplos que hemos visto antes y trasladarlos a esta de la fragua de Vulcano, ¿vale? En la tabla 15 nos ofrece número de fijaciones de cada uno de los participantes en el área A y en el área B y los milisegundos que han tardado en cada una de esas fijaciones, ¿vale? Y después nos piden que, ya vienen aquí, unas estadísticas de, aquí, parte de la hipótesis de si para un sujeto en cuestión el área A era más importante que el área B. Y entonces determinar si los datos dicen que el sujeto se ha centrado más en el área A que en el área B. Y ver si esas diferencias son estadísticamente significativas o no son estadísticamente significativas. Y os pone la prueba T de Student, de modo que si los valores son iguales o menores que un determinado valor de la prueba T, no se admite, ¿vale? Y si los valores caen fuera de la aceptación de la hipótesis nula, decimos que es significativo. Aquí a esto, ahora, no le deis excesiva importancia. Creo que es más conveniente el hecho de que, por ejemplo, cumplimentéis la tabla 17 con la fórmula que aparece en las páginas anteriores, de ver cómo se calculan, que vosotros establezcáis, pues, el número de fijaciones que ha habido en un área o en otra, ¿vale? Y después vayáis a los resultados que aparece en la página 40, ¿vale? Donde dan todos los datos. Aparece las 4 áreas señalizadas, las fijaciones en cada una de las áreas, las fijaciones que han caído fuera, es decir, aparecen todos los datos, el número de fijación de cada una de las áreas y la duración de cada una de las áreas, ¿vale? Es decir, fijaos en la comprobación anterior, aquí veréis que en el área A un sujeto ha estado 1640 segundos, ¿vale?
Bueno, esto imagino que son milisegundos, ha estado 1,64, pero es que en el área B solamente ha habido una fijación y ha durado 0,12 segundos, ¿vale? Porque son 120 milisegundos. Veis el resto de las tablas, ¿vale? Y simplemente comprobar, pues hasta qué punto habéis entendido la mecánica del cálculo de cada una de las fórmulas que aparece aquí. En la última página, en la página 46, dice que el valor obtenido en los datos que han aparecido aquí es menos 11,04 y como cae fuera de la zona de aceptación de la hipótesis nula, pues hay diferencias significativas entre las fijaciones en el área A o en el área B. Esta práctica es entender primero los conceptos fundamentales de las fijaciones oculares, ¿vale? Y después entender bien también la dinámica para poder calcular todos los parámetros que nos permitan determinar el interés que para un observador ha tenido una determinada imagen. Porque imaginaos el cuadro de la fragua de Vulcano a dos personas distintas, ¿vale? Pues es probable que las dos personas se fijen en aspectos distintos del cuadro. Y cada uno de ellos pues habrá puesto de manifiesto el interés que para ellos ha tenido el estímulo visual en cuestión. Eso significa que eso lo podemos determinar en función del número de fijaciones que el sujeto ha tenido en ese cuadro, dónde se ha fijado, duración de las fijaciones, de una fijación a otra, qué desplazamiento ha hecho, es decir, a qué área se ha dirigido, es decir, el cálculo de la visualización del scan page puede proporcionar información importante acerca del interés que a una persona puede tener un determinado estímulo y pone de manifiesto también qué partes de ese estímulo es lo que a ese sujeto en cuestión le ha interesado. ¿Vale? Bueno, pensad que 4 preguntas de estas prácticas van a aparecer en el examen de la asignatura. Por lo tanto, tomároslo un poquito en serio. El efecto Stubb no tiene dificultad alguna. La PEC número 1 es mucho más. Vale, Tony dice que hay un vídeo en el canal UNED donde incide más en aspectos teóricos y, por tanto, pueden ayudar aún a consolidar más estos aspectos teóricos, ¿vale? Está claro, bueno, yo creo que las preguntas en esta primera PEC van a estar muy dirigidas a tener claro qué es una fijación, qué es un movimiento sacádico, si hay o no periodo refractario, es decir, tener claro los distintos conceptos que aparecen, ¿vale? Y en el efecto Stubb, dado que es tan fácil, sí que puede aparecer el ejemplo que aparecía aquí en la autoevaluación, dar 3 valores y que calculéis pues qué interferencia ha tenido ese sujeto en cuestión. Y acordaros que es el numerador multiplicar y el denominador sumar, ¿vale? Y eso da un valor que lo comparamos con los resultados que ha tenido el sujeto y se sabe cuál es el nivel de interferencia que ese sujeto en cuestión ha tenido. ¿Vale? ¿Hay alguna cosita que queráis comentar? Bueno, pues lo dejamos aquí. 5 minutos de descanso y
los que tenéis también historia de la psicología, pues dentro de 5 minutos nos volvemos a ver, ¿vale? Pues venga, hasta ahora, hasta dentro de 5 minutos.